Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Hola, en una nueva entrega de En otras palabras, nos resulta muy grato contar con la presencia del doctor Gregory Castellanos Ruanos, ex fiscal del Distrito Nacional, ex director de prisiones, profesor universitario y abogado en ejercicio en materia de derecho penal, criminología y muchas otras materias. Pero el tema que nos ocupa en este momento, en este espacio, en otras palabras, es la lucha contra la criminalidad desde el derecho penal. Estamos hablando con un gran entendido, una verdadera autoridad por sus experiencias, por sus conocimientos, por el tiempo que le dedica a estudiar el fenómeno criminal y las formas de enfrentarlo, de combatirlo. Gregory, muchas gracias. Gracias por a ti, acompañarnos Pereira. en esta Gracias a ti entrega de En otras palabras, y quisiéramos ante todo iniciar con una valoración general sobre el fenómeno criminal y cómo está poniendo en peligro la convivencia, la seguridad de las familias dominicanas. Okay. Todo esto que se ha ido materializando en la República Dominicana desde el 27 de septiembre del 2004, que fue cuando entró en vigor el Código Procesal Penal, fue algo fácil de prever, de pronosticar. Inclusive, hasta tu propio padre, que es una persona con unos conocimientos profundísimos, tanto del derecho penal como de criminología, fue la persona esencialmente que dio la voz de alerta con relación a esa normativa procesal penal que está vigente y a los trastornos o efectos negativos que habría de provocar. Nosotros, igualmente, cuando leímos ese código completo antes de entrar en vigor, tuvimos la misma visualización. Las estadísticas hablan por sí solas. Desde esa fecha, el incremento de la delincuencia en la República Dominicana, expresada esencialmente o medularmente a través de los robos y de los aspectos conexos a los robos, como son las contusiones, heridas, lesiones permanentes, muertes, eso se incrementó en una forma tan tremenda que si se hace la comparación entre todo cuanto ha ocurrido a partir de esa fecha y todo cuanto había ocurrido desde que nos independizamos hasta ese 27 de septiembre del 2004, la cifra de crímenes y delitos que se han producido en la República Dominicana son muy superiores a la sumatoria de aquel periodo de 1844 hasta el 2004. Es una cosa increíble, pero ese es un fenómeno que se ha producido entre nosotros, que no es más que una réplica de lo que se ha producido en el país que nos sirvió como especie de paradigma, de modelo, que es Argentina. Argentina estableció ese código en sus diferentes provincias y finalmente en su capital federal, en Buenos Aires. Y desde entonces Argentina vive en una situación de terror idéntica a la situación de terror que se vive aquí en República Dominicana. Yo soy muy pesimista con relación a esa normativa procesal penal. Como yo no tengo por qué tener ningún tipo de ambaje al respecto,
yo me expreso llanamente sobre el particular y lo digo con claridad. Mientras esa normativa procesal penal esté vigente, en República Dominicana se pueden olvidar de combatir el crimen con efectividad, porque los casos aquí se resuelven desgraciada y lamentablemente solamente cuando hay medios de comunicación de por medio, cuando hay corrupción, cuando hay tráfico de influencia, cuando hay amiguismo. Fuera de ahí, el sistema o modelo procesal penal vigente es un modelo totalmente infuncional. Llama mucho la atención, Gregory, que esa legislación ha sido resistente a cualquier tipo de enmienda. Después que se aprobó, inmediatamente surgió el debate sobre la conveniencia de ajustar algunos aspectos, porque ya desde el principio se veía que acusaba unas brechas, habría unas brechas que permitían el avance de la criminalidad, como bien tú apuntas. Y en 3 ocasiones que yo recuerde se propusieron modificaciones para cerrar esas brechas y lamentablemente, a pesar de que se aprobaban en el Congreso, esas enmiendas, esas modificaciones que son naturales, un código no es un mecanismo perfecto, siempre es perfectible, la práctica obliga mucho a las modificaciones, a las correcciones. Sin embargo, no ha habido manera de modificarlo, como si hubieran fuerzas ocultas que se mueven en el ámbito del poder, de las esferas del poder, en todas las dimensiones, para mantener este status quo que, como tú bien apuntas, a quien está favoreciendo, dándole muchas ventajas en impunidad, en desigualdad, es a la delincuencia. Entonces, concretamente, ¿qué aspectos del Código Procesal Penal, en tu valoración, tú crees que son prioritarios a modificar, a cambiarlo sustancialmente? Yo sé que tú eres un partidario más de derogar el código, volver al código anterior, pero asumiendo que, porque tiene algunos aspectos positivos, asumiendo que la vía es la de modificaciones puntuales y sobre todo prioritarias, ¿cuál a tu juicio deben ser esas modificaciones? Bueno, tal como tú apuntas, yo soy partidario de la derogación y sustitución del mismo por otro código que sea efectivo en el combate contra la delincuencia, pero tú me planteas un escenario de reforma. En ese sentido, yo te podría decir lo siguiente. Yo sería partidario de que dentro de los aspectos a ser reformados, con el propósito de mejorarlo dentro de las posibilidades, estaría la supresión del plazo máximo de duración del proceso, que anteriormente, hasta comienzo del año 2015, era de 3 años. A partir de la ley 10 del 2015, de febrero del 2015, se amplió a 4 años, que sea suprimido ese plazo. Segundo, que igualmente sea objeto de supresión el plazo máximo de duración de la prisión preventiva. Eso es bueno que tú le expliques a los que no son especialistas. ¿Por qué eso es importante? Es sumamente importante porque en este código se estableció que a partir de la investigación empezaba a correr un plazo diferente al plazo de prescripción de la acción penal, pero un plazo configurado a favor del imputado. Ese plazo que referí era anteriormente de 3 años y que se amplió a 4 años. Si en ese plazo de 4 años actualmente el proceso no culmina, entonces se considera que se extingue la acción penal y eso va a favorecer al imputado. Tú sabes que un proceso se aplaza por numerosas razones. No, y a veces ya con ese tipo de plazo, la estrategia de defensa del acusado es dilatar más el proceso. Sí, pero sobre la base de ese aspecto, eso sería lo de menos porque se ha buscado conjurar
esa dilación de parte del imputado, en el sentido de que no se le compute la dilación causada por él y que por ende siga corriendo el plazo habitual. Pero si la dilación, si la dilación es ocasionada por alguna torpeza, algún olvido, alguna dejadez de algún funcionario, de algún empleado, de algún personero del Estado, por ejemplo, el traslado de la prisión al tribunal, eso se computa como a favor del imputado. A veces particularizar esas pequeñas causales parecería una labor de profundizar con mucho detenimiento, pero sin embargo, en la práctica, las causales por las cuales se aplaza un proceso son innúmeras y no siempre son causadas por el imputado. Y se produce ese transcurso y se favorece al imputado. Por ejemplo, también en el otro aspecto del plazo a que yo me refería, del plazo máximo de duración de la prisión preventiva, 1 año. Vencido el plazo de 1 año de prisión preventiva, un asesino que ha matado 1, 2, 3, 4 personas y está preso por eso, hay que ponerlo en libertad automáticamente. Y ellos dicen que eso es razonable, porque ese es otro aspecto de esta gente, los ideólogos de este código. Ellos se han apropiado de la razonabilidad, o ellos piensan que son propietarios del principio de razonabilidad y creen que bautizando o calificando como razonable a algo, ese algo viene a ser razonable, y eso no es así. Todas las cosas tienen su porqué y los motivos que dan lugar a su análisis y a su crítica, y el por qué debe de ser eso cambiado, porque tal y como tú señalas, nada es estático y nada es perfecto. Gregory, hay un aspecto que tiene que ver con el balance del funcionamiento de la aplicación de este Código Procesal Penal. Ahora mismo en rebeldía hay decenas de miles de personas que han sido encausadas, que han sido puestas en libertad, y precisamente por cosas como las que tú apuntas, esas personas están en libertad, encausadas, pero con posibilidades de volver a cometer delitos, de reincidir en la comisión de delitos. Y resulta que de acuerdo con la misma normativa procesal penal, esas reincidencias, o mejor dicho, esos antecedentes, no se pueden tomar en cuenta. O repeticiones. O repeticiones, porque no son propiamente reincidencias, no se pueden tomar en cuenta a la hora de decidir de nuevo la libertad de una persona, y por eso se explica por qué una persona está libre cometiendo delitos. Y la pregunta es, pero ¿cómo es posible que esta persona esté en libertad a pesar de que tiene este prontuario, estos antecedentes? Entonces explícanos un poco y explícale a los amigos televidentes, amigos y amigas televidentes, qué se puede hacer para cerrar esa brecha. Ok. Fíjate, el artículo 348 del Código Procesal Penal establece una prohibición de que se haga uso de los antecedentes del imputado, y también prohíbe que se haga uso de la exploración o análisis de la personalidad del imputado. Yo pienso que esas son irrazonabilidades plenas. Sin embargo, ellos presentan eso como algo razonable dentro de su lógica, de esa ideología jurídico procesal penal. En cuanto a la rebeldía a la que tú haces alusión, yo soy partidario de que eso sea eliminado, y que, tal y como tú apuntabas ahorita, que te señalara algunos aspectos susceptibles de modificación, pienso que ese debe de ser un punto a ser modificado. ¿Por qué? Porque eso debe de ser reemplazado por la contumacia y por el defecto, tal y como existía bajo el viejo Código de Procedimiento Criminal. Esto le parecerá a algunos de los recién formados bajo esa ideología jurídico-procesal penal como algo estrambótico, pero no lo es. Fíjate, en Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos, en el 2014 entró en vigor
una ley de contumacia. O sea, ellos están copiando del sistema anterior nuestro ese aspecto, y sin embargo nosotros lo hemos desechado. Sí. Una cosa increíble. Sí. En Colombia, igualmente, la Corte Constitucional de Colombia consideró como constitucional, es decir, como exequible, como conforme a la Constitución, la contumacia, bajo el mismo Código Procesal Penal que ellos tienen, que es el que está vigente aquí, es exactamente el mismo. Entonces, en cuanto al aspecto de las repeticiones de las infracciones penales, yo digo que hay que sustituir la rebeldía por la contumacia y hacerla efectiva en cuanto a su ejecución y todo eso. Porque una persona que repite una infracción penal, a consecuencia de que si es declarado rebelde, presentado, es puesto en libertad de inmediato, vuelve a repetir la infracción penal. Y yo califico eso no de rebeldía, sino de bulería, es decir, de fiesta. Eso es una burla. No, y lo que llama la atención es que tampoco se ejecutan las fianzas, porque hay un negocio alrededor del tema de fianza, y sin embargo, los tribunales que imponen la fianza no las ejecutan y se pagan las primas. Entonces, eso es un aspecto que tampoco se entiende. Sí, lamentablemente hay muchos aspectos que no son tomados en consideración y que inciden a la postre en que la persona que está gozando de libertad vea eso como un estímulo y se dedique a repetir no solamente la infracción penal que ha cometido, sino que también se ve incentivado a cometer infracciones de mayor envergadura, lo cual da lugar a un peligro social, que es una noción que dentro de esa ideología jurídico-procesal penal es abominada, la noción del peligro social. Ellos consideran que es imposible o que no debe de ser que se hable del imputado como un peligro social porque supuestamente eso atenta contra el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la realidad está ahí. Inclusive, a ellos les molesta enormemente que se compare a los imputados, a los asesinos, a los delincuentes, con fieras. Le molesta sobremanera. Y yo lo que digo es que eso es desconocer la realidad humana y desconocer también a los mismos tratadistas, tanto de derecho constitucional, de política, de historia de la ciudad política, que han tocado el tema. Bueno, vamos a hacer un alto, primer alto en este espacio, en otras palabras, y en el próximo segmento vamos a continuar analizando otros aspectos de esta importante cuestión, la lucha contra la criminalidad desde el derecho penal en República Dominicana. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este espacio, en otras palabras, donde analizamos la lucha contra la criminalidad en República Dominicana desde el derecho penal, quisiéramos que el doctor Castellanos Ruano, ex procurador fiscal del distrito, ex director de prisiones, aborde ahora un tema que vamos a tratar, que es el tema de la estructura judicial. La verdad es que en la Constitución de la República del 2010 se consignó la posibilidad de establecer tribunales especiales para enfrentar los
crímenes complejos, los La fenómenos de criminalidad alta peligrosidad como el crimen organizado. Y yo fui de los promotores de esa propuesta en el marco constitucional porque entendíamos que los tribunales ordinarios en un país como el nuestro, donde hay históricamente instituciones débiles, iban a tener dificultades para enfrentar el avance del crimen organizado, que está en la base del derrumbe de muchas de las instituciones nuestras, de la seguridad, de la defensa, de la preservación del orden público. En este contexto, cuando vamos viendo que los sistemas, los tribunales ordinarios acusan tanta debilidad y tanta falla, ¿qué posibilidades tú le ves a la constitución de los tribunales especiales, con fiscales especiales, que van a abordar con alcance nacional determinado tipo de criminalidad, como el terrorismo, el lavado de activos, el crimen organizado, el narcotráfico internacional? Esa es una gran oportunidad que fue puesta en manos de las autoridades, el crear jurisdicciones especializadas, sobre todo para combatir el narcotráfico, muy esencialmente, porque somos un puente de narcotráfico, desgraciadamente, por más que se haya querido combatir el mismo. Yo soy de opinión de que desde el momento mismo en que se proclamó la Constitución del 26 de enero del 2010, debieron de darse los pasos concretos. Bueno, se dieron porque tú promoviste eso, pero lamentablemente no hubo eco, acogida a nivel congresual y a nivel del Ejecutivo. Pero esa sería una gran medida, un gran paso de avance, porque hay que recolectar los mejores ejemplares de la judicatura dominicana, porque hay jueces serios, ellos lo hay. No todos son corruptos, hay jueces serios. Y se puede recolectar, hacer una buena selección de jueces para componer tanto el órgano de primer grado como el órgano de segundo grado. Con esos jueces ya sobradamente probados y con una visualización del fenómeno criminal y sobre todo el de la droga, que ellos hayan dado connotaciones, como efectivamente los hay, repito, que permitan combatir con mayor agilidad ese flagelo. También se podría crear un tribunal para combatir el terrorismo, la misma Constitución prevé lo relativo a eso, o podrían ser los mismos jueces que conozcan no solamente de materia de drogas, sino también en materia de... Sí, con alcance nacional, ese fue el espíritu de la enmienda. Ojalá y eso se materializase, pero fíjate, Pelegrín, eso es como pedirle pera al olmo. Si no han hecho nada en los aspectos generales, en los aspectos especiales, ¿qué interés? Bueno, yo me alegro que tú plantees ese aspecto, porque ya en tu condición de exdirector de prisiones, yo quiero una reflexión de tu parte sobre un tema en el que nosotros hemos insistido mucho. Las cárceles se han convertido en un centro de mando y control, porque los presidiarios o los reclusos, a diferencia de lo que pasaba en otros tiempos donde la tecnología no lo permitía, ahora permiten que desde las cárceles, con el uso de celulares, pueda haber una comunicación fluida, continua. Entonces, gente que está detenida está cometiendo, organizando, dirigiendo, ordenando crímenes desde las cárceles. Sin embargo, la tecnología permite el bloqueo de los celulares, el bloqueo general y hasta el bloqueo selectivo. Entonces, tú que has tenido experiencia sobre este tema, ¿cómo tú crees que ese tipo de medidas puede ayudar a reducir el avance de la criminalidad y de la violencia y la inseguridad que hay en nuestro país?
Bueno, eso supone una labor de inteligencia y de plataforma y de organización. Sobre todo en lo que respecta a las infracciones penales más graves, a los crímenes sancionables con 10 o más años de prisión o de reclusión. Eso se puede organizar y está sobradamente justificado que se pueda organizar. Y yo estoy seguro de que cuando exista alguna sospecha razonable en relación a determinado personaje que se encuentre guardando prisión preventiva o condena, que se puedan hacer las investigaciones pertinentes con el apoyo legal correspondiente, si hay la sospecha justificada que pueda dar lugar a que un juez de instrucción autorice en forma motivada la interceptación telefónica de esa persona que está guardando prisión. Pero al mismo tiempo, lo en el ideal ámbito sería tecnológico, bloquearlo, sí, porque ese es uno de los debates. Sí, las autoridades no lo han dicho, sí, pero se supone que, por lo menos lo que se argumenta es que no se quiere bloquear del todo para no incomunicarlo, para poder darle seguimiento a sus cómplices en el exterior, pero resulta que el riesgo para la sociedad es muy enorme, alto, exacto. porque persiguiendo quizá a una banda criminal, dejan filtrar un celular, pero cuando eso se generaliza la norma es que cualquier presidiario tiene acceso al celular, automáticamente estamos hablando de más de 25,000 hombres y mujeres, Sí. que no todos, porque no todos son Claro. propiamente criminales, pero un núcleo importante de eso Siguen esas actividades. están haciendo Desde actividades la cárcel, desde las cárceles, sí. desde chantaje, Sí. extorsiones, hasta estafas, ordenando crímenes, orientando bandas de sicarios, tráfico de droga. Entonces, la política, ahora mismo el Congreso está discutiendo una ley para decidir bloquear las llamadas, cuando de por sí la persona que está detenida no tiene derecho a una comunicación libre, tiene derecho a una comunicación controlada Exactamente. desde la cárcel. Precisamente porque trae a colación, ese punto trae a colación un conflicto de carácter constitucional que tú prácticamente has señalado los perfiles del mismo. Pero sí, ciertamente debe de buscarse un punto intermedio que dé lugar a que se pueda no solamente darle un seguimiento permanente a esos individuos plenamente identificables sobre los cuales existan esas sospechas, sino que también haya un régimen regulatorio del acceso al teléfono en forma bastante controlada y que esas conversaciones sean objeto de grabación, que la persona que va a hablar por ahí sepa que todo, exactamente, que todo lo que está diciendo está siendo grabado y por vía de consecuencia que luego no se pueda alegar que eso atenta contra la intimidad de la persona. Yo soy partidario de esa legislación en ese sentido, porque si nos llevamos del ultragarantismo, óyeme, vamos a permanecer en el extremo, y el extremo es lo que ha dado lugar a toda esta tragedia que está viviendo la sociedad dominicana, que está sumergida en un océano de robo y de sangre. Hay ganadores, porque estamos hablando de que hay gente que gana mucho con ese orden de cosas, y precisamente quizás son los que se oponen. Además de los criminales, están los actores, agentes que favorecen ese ambiente de impunidad, esas brechas que da el hipergarantismo en materia penal y procesal penal. Claro. Mira, las consecuencias de ese hipergarantismo, yo lo califico de ultragarantismo, pero prácticamente viene siendo lo mismo, y que se expresa a través de un formalismo excesivo, que da lugar a un tecnicismo excesivo. Yo te voy a poner de ejemplo lo que aconteció en Argentina de manera concreta, con algunos de los ideólogos con vida todavía en ese país de esa doctrina. Por ejemplo, Eugenio Raúl Zaffaroni Cataneo, tratadista de derecho penal, pero partidario
de esa corriente procesal penal. Zaffaroni, hasta hace 1 o 2 años atrás, fue juez de la Suprema Corte de Justicia Argentina. Y él era tan destemplado, dando declaraciones, defendiendo esa normativa, de cara a las víctimas y a los parientes de las víctimas, que eso originaba protestas diarias frente a la Suprema Corte de Justicia Argentina. Y a Zaffaroni, esa gente lo querían linchar. Eso dio lugar a que las autoridades del Ejecutivo le colocaran un comando SWAT, una especie de comando SWAT, para él poder entrar a la Suprema Corte de Justicia y para poder salir de ahí. Otro aspecto concreto de a lo que ha dado lugar ese hipergarantismo en esa sociedad que es la supuestamente paradigmática o la más paradigmática, y luego supuestamente viene Chile. En Argentina se viene hablando desde hace tiempo de celebrarle un juicio criminal por crímenes de lesa humanidad a Zaffaroni, a Alberto Binder y a varios más que están vivos y que son protagonistas de la propaganda de esa doctrina procesal penal. Ellos consideran que lo que se ha creado es una ideología jurídica genocida que se expresa y se aprecia a través de la cantidad inmensa de contusos, de heridos, de lesionados permanentes y de muertes y de robos. Ellos están hablando de un juicio contra esas personas al estilo del juicio celebrado contra el generalato de la dictadura militar argentina y similar, por vía de consecuencia, al juicio de Nuremberg celebrado contra los criminales de guerra nazi. Ellos son considerados por el pueblo argentino o por una gran parte del pueblo argentino como una especie de criminales de guerra, autores de crímenes de lesa humanidad. Gregory, vamos a hacer de nuevo una pausa y vamos en el próximo segmento a analizar otras vertientes de este importante tema de la lucha contra la criminalidad desde el derecho penal en República Dominicana. Continuando con este espacio, en otras palabras, donde estamos tratando el tema de la lucha contra la criminalidad desde el derecho penal, Gregory, quisiéramos una valoración de tu parte sobre la posibilidad de que el país, República Dominicana, en este contexto, adopte la doctrina, quizá no en todas las formas extremistas que tiene, de derecho penal del enemigo, que es un enfoque sobre el tema de la criminalidad muy diferente al que está plasmado en el Código Procesal Penal, al que han encarnado esas figuras que tú bien apuntabas, Zaffaroni, Binder, que en Argentina y en buena parte del continente estuvieron impulsando esa idea de una visión penal hipergarantista. Esto es lo contrario, el Código Penal del enemigo. Es decir, que determinados tipos de comportamientos se han tratado no con el derecho penal ordinario común, sino con el rasero más riguroso, más duro, en cierta manera implacable, de una sociedad que considera ya a determinados sujetos no como sujetos que se pueden reivindicar, porque un crimen lo puede cometer cualquier persona. Estamos hablando de comportamientos reiterados, contumaces, que no tienen corrección posible. En el caso de los psicópatas, por ejemplo, que todavía los psiquiatras y los psicólogos no encuentran manera de lidiar con el tema de los psicópatas y las posibilidades de su corrección y reinserción. Sí, el problema del derecho penal del enemigo, que es la concepción del famoso autor alemán Jacob. Lo que da lugar es esencialmente a una enorme queja de parte de los juristas que se han formado de manera tradicional con esta doctrina nueva. Ellos aducen
que se lleva de encuentro prácticamente el principio de presunción de inocencia. Y ese es el punto esencial que le sirve de base a ellos para tratar de combatir las propuestas que se hacen desde ese ámbito. Fíjate, yo no sería partidario de un régimen tan extremista. No. Yo pienso que la verdad está en el justo medio. Y por eso, si nosotros acogiéramos un régimen similar al anterior del Código de Procedimientos Criminales, en el que había un sistema mixto, donde había un equilibrio que permitía mantener en prisión a una persona peligrosa, sin necesidad de llegar a esos extremos de que habla ese autor alemán. Naturalmente, bajo este Código Procesal Penal, eso sería prácticamente algo iluso. Yo te cité ahorita el artículo 348, que prohíbe inclusive la auscultación o exploración de la personalidad del imputado. Considera que eso atenta contra la dignidad de la persona humana. Yo pienso que debemos de ir a una posición más moderada, porque plantea cosas muy extremistas, y de eso yo no sería partidario. Algunos dicen que extremista soy yo, que soy partidario de que deroguen el código, pero pienso que es necesario reinstaurar el sistema anterior con modificaciones, llevándolo a la actualización que existe en Francia, que era lo que se iba a hacer. La tradición jurídica nuestra era esa. Sí, no, y eso era lo que se iba a hacer originalmente, pero la USAID, con una especie de designio imperial, pero con propósito maltusiánico, propuso que nosotros clonáramos. La USAID es una agencia del gobierno norteamericano que promovió la modificación del Código Procesal Penal, con esa visión la instauración hipergarantista. Exacto, que se clonara eso, se pusiera en vigor aquí, y desde entonces tenemos este desastre tan enorme a nivel de delincuencia. Hay un tema que también es operativo, porque la lucha contra la criminalidad necesita un buen nivel de coordinación. Y resulta que en nuestro país vemos que la falta de coordinación entre las instituciones que luchan contra la criminalidad es aprovechada por los criminales. El Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la investigación, pero la policía es el cuerpo auxiliar esencial para la investigación. Sin embargo, siempre ha reivindicado unos espacios propios y el Ministerio Público no ha podido tener nunca, vamos a decir, un comando efectivo, en parte por falta, no por falta de mandatos legales, sino por falta de recursos, de presupuesto, y en parte también por la resistencia de la propia policía. Pero la realidad es que las estructuras de investigación mayores están en la policía. Y ahora vemos que el asunto un poco medio se complica, porque ya la policía está en una situación muy crítica, y en contra de esta Constitución se ha involucrado a las Fuerzas Armadas ya a jugar funciones policiales. Y digo en contra de esta Constitución porque cuando se estaba discutiendo yo propuse que no se adoptara el sistema de que había que declarar el estado de emergencia para llamar a las Fuerzas Armadas a reforzar a la policía. Esa posición fue derrotada y ahora en los hechos estamos involucrando a las Fuerzas Armadas a jugar papeles policiales y ya no subordinada a la policía, sino más bien la policía en los hechos se está viendo subordinado a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto plantea unas distorsiones muy grandes, porque entonces las Fuerzas Armadas que están jugando esos roles, sin embargo, no están cumpliendo con su papel en el control de los espacios de soberanía, concretamente la frontera, el espacio marítimo sobre todo. Entonces, tenemos una enorme disfunción en las instituciones de seguridad y de defensa del Estado. Este tema lo vamos a analizar en el segmento final de este espacio, en otras palabras.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final de este espacio, en otras palabras, queremos, Gregory, que tú nos hables desde la experiencia tuya y obviamente desde el conocimiento que tienes, porque también en los últimos años ha habido nuevas realidades, nuevas pautas de relación entre Ministerio Público, policía. Históricamente ha habido tensiones, periodos de colaboración y periodos de conflicto y abierta confrontación. Y ahora el nuevo actor, que son las Fuerzas Armadas, no está presente, pero siempre actúan como son los servicios de inteligencia. Vamos a ver tu apreciación sobre este particular. Tú has tocado un punto de las Fuerzas Armadas que ya uno prácticamente, desde el punto de vista de la soberanía, uno mismo se cuestiona si ya esas Fuerzas Armadas deberían de existir, porque son infuncionales, no responden a los objetivos esenciales por los cuales fueron creados. Pero el tema al que tú la vinculas ahora, que es el asunto de preservación del orden público, naturalmente, cuando la Policía Nacional en todo país del mundo, puede ser la democracia más desarrollada, como el país que esté dando los primeros pasos a nivel de ensayo de democracia, cuando la policía encargada de mantener el orden público es desbordada por los acontecimientos, se auxilia, como es natural, de los cuerpos castrenses, y eso es razonable. Yo no le veo ningún aspecto negativo a eso, porque eso es como presentar los colmillos a los delincuentes para tratar de asustarlos, por lo menos, y mantener cierto control social. Ahora bien, el asunto del Ministerio Público y la Policía Nacional, bajo este régimen procesal penal, la Policía Nacional tiene unas competencias muy limitadas. Prácticamente los policías lo más que pueden hacer es tomarle los nombres al imputado y no más de ahí. Los expertos sugieren que esa es una de las causas principales del problema que tenemos. Exacto, del alto desarrollo. Porque se le ha quitado a la policía una cantidad de competencias, de atribuciones, exacto. Pero el problema es que si se les otorgase las atribuciones que tenía, como las tenía anteriormente, de poder interrogar prácticamente de manera coercitiva, de apresar a una persona y mantenerla presa, eso sería muy delicado. Yo pienso que lo que se debió fue dejar el Ministerio Público ahí, que no se hiciera ningún acto de investigación, entiéndase, interrogatorio, sin la presencia del Ministerio Público y sin la presencia de un abogado defensor. Eso está previsto en el mismo Código Procesal Penal, pero sin estar previsto ya en la práctica, eso se estaba implementando. O sea que por esa hojita que podía ser cortada, no era necesario cortar todo el bosque. No, pienso que eso era de fácil solución. Hay una disputa entre la Policía Nacional y el Ministerio Público consuetudinaria, lucha por espacio, tal y como tú señalas, pero ya bajo este régimen procesal penal no existe creación de expediente. Simplemente la Policía Nacional, cuando de conformidad con la ley la persona es apresada, la policía la deja en manos del Ministerio Público y este solicita medida de coerción, no hay expediente, solicita medida de coerción y luego más adelante, producto de la culminación de la investigación, ya a cargo del Ministerio Público presenta acusación cuando considera pertinente presentarla y solicitando a través de esa acusación apertura a juicio contra el imputado. O sea que las competencias están bastante delimitadas, pero siempre bajo un control prácticamente cuasi absoluto del Ministerio Público. Hay un aspecto también operativo que uno ha podido identificar cuando ha analizado estos temas, que es
la falta de comunicación de datos que hay entre los diferentes actores del sistema. Un sistema se supone que es más funcional a la medida en que todas sus partes estén interconectadas y funcionen armónicamente. Y uno se da cuenta de que hay informaciones que procesa el Ministerio Público, otras que procesa la policía, otras que procesan los servicios de inteligencia, otras que procesan los tribunales, y no hay un sistema, a pesar de que la tecnología lo permite, para que toda esa información converja, se unifique y sirva de apoyo a la acción del conjunto de los actores. ¿Cómo enfrentar ese problema? Bueno, lo primero es sentar a todos esos actores a plantear su respectiva posición y buscar un punto de unidad para que ese punto de unidad pueda plasmarse de manera legislativa, es decir, a través de la ley, cuestión de que haya un funcionamiento adecuado, armonioso entre todo ello y que se pueda evitar esa compartimentalización o división de las informaciones, que el Ministerio Público no tenga datos orientados en un sentido, la policía en otro sentido, los servicios de inteligencia en otro sentido, no, que todo converja a favor del combate contra la criminalidad y no falsear los datos, no falsear las estadísticas como se viene haciendo por parte esencialmente del Ministerio Público, que dan una serie de datos sobre casos que ellos califican de trabajados, que son trabajados entre comillas, porque culminan con unas soluciones también entre comillas, que no son tales soluciones nada, que van en desmedro del interés social y en desmedro muchas veces, la mayor parte de las veces, de las propias víctimas y de sus parientes o familiares. Hay un tema que también quiero tratar, que tiene que ver con la conexión de la criminalidad a nivel local y el marco y el escenario internacional, porque la mayor parte de los crímenes de importancia en nuestro país están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado. Esa violencia directa o indirectamente tiene que ver con narcotráfico, crimen organizado, crímenes de alta peligrosidad, y eso no tiene factura local, tiene raíces internacionales y conexiones locales. Entonces, en una doble dirección. El régimen de inserción de los deportados, porque todos los años recibimos miles de hombres y mujeres que tienen derecho a venir al país, a insertarse, regenerarse. Falta una política para que esa gente pueda insertarse. Yo traté en el Congreso de aprobar una ley de libertad vigilada para que cuando llegaran tuviera un periodo de vigilancia autorizado por un tribunal en función de su perfil. Exacto. Y eso no solamente en ánimo de proteger a la sociedad, sino de proteger a ellos mismos, porque llegan muchas veces sin raíces locales, y ayudarlos, monitorearlos, seguirlos, es una ayuda no solamente a la sociedad, sino a ellos mismos. Pero también hay otra vertiente, y es que se ha visto que la extradición, que era un arma de la lucha contra la criminalidad dura, ahora se ha convertido en un boomerang, porque los criminales son extraditados a Estados Unidos con mucho gozo. Ellos están muy contentos de ir a los Estados Unidos. Y la política criminal de Estados Unidos es ahora mismo llegar a acuerdos que le garantice el patrimonio económico. Que le garantice el patrimonio económico y le garantice retornar con cierto nivel de impunidad, con cierta celeridad. Entonces, todo eso está impactando la vida del país. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo tú crees que se puede enfrentar esto, se puede corregir esto? No, tú planteaste una solución, un mecanismo de supervigilancia durante un periodo específico. Yo pienso que ese es el primer paso a dar. Pero también hay que ver cómo se modifica todo lo atinente al aspecto de extradición. Porque no puede ser que un narcotraficante que le ha causado un daño tremendo a esta sociedad y que ha adquirido su patrimonio en base a esa actividad ilícita tan nefasta, pueda
en base a un acuerdo con autoridades extranjeras, llegar a un acuerdo para preservar su patrimonio. Eso es algo totalmente fuera de lugar, no es razonable, después de tanto daño cometido, que pueda permanecer con un patrimonio tan abultado y que se les respete económicamente y que pueda conducirse en actividades prácticamente normales después de haber lavado todo ese dinero, porque lo que ha hecho es lavado, y las autoridades extranjeras han contribuido en un buen término, con precisión, a ese lavado. Y lo más grave es que esa información que ellos dan entonces se usa para chantajear a políticos, a militares, a empresarios, a sectores de la vida nacional, para servir a otras agendas. Exacto, cuando deberían de ser procesados todos en claro, base a esas informaciones, para aniquilar esa situación y sanear a esta sociedad, porque esta sociedad no puede seguir siendo manejada como ha estado siendo manejada. ¿Qué opinión tienes tú sobre la posibilidad de que el país adopte una ley de extinción de dominio y sobre todo sobre la aplicación del lavado, de la ley de lavado? Pues esa ley se aprobó y nos damos cuenta de que los resultados han sido magros, muy limitados. Y ahora se está hablando de la ley de extinción de dominio, que se supone que es un procedimiento más expedito para atacar los patrimonios de los criminales, pero que también mal usada puede causar muchos trastornos a la vida del país. Entonces, ¿qué opinión tú tienes sobre esos temas? Yo soy de opinión que hace tiempo eso debió de haber sido aprobado. Después que se produjo la experiencia de Quirino, ese proyecto de ley debió de haber sido aprobado y convertido en ley. ¿Cómo es posible que un narcotraficante con ese patrimonio tan supergigantesco que adquirió este individuo específicamente, y cualquier otro también, porque no ha sido solamente él, Sí. se han producido situaciones similares con otros narcotraficantes o personas vinculadas a ese tipo de actividad? Esa ley debió de haber sido ya aprobada por el Congreso Nacional hace tiempo. Gregory, hay un tema también que quiero tratarte, porque quizá es la lucha más difícil, porque estamos hablando de la lucha contra la criminalidad del derecho penal, pero hay una dimensión de esa lucha que tiene que ver con los valores. Una sociedad que constantemente está valorando a las personas por lo que tiene, que se aprecia, que se reconoce por lo que tiene, no por lo que vale, por lo que conoce, por lo que sirve. Es una sociedad que está fomentando permanentemente en sus integrantes un impulso a los comportamientos reñidos con la ley. Claro. Porque si los mecanismos naturales del sistema, concretamente la propia iniciativa, el ejercicio de las profesiones, no son suficientes o son muy restringidos para que las personas puedan realizar su vida, entonces vienen las vías alternativas y ahí se abre el espacio para la vía fácil de enriquecimiento, la vida de lujo, los modelos de conducta. Entonces vemos las constantes incitaciones a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, a la imitación de los comportamientos criminales. Por ejemplo, las narconovelas. Lo pongo como ejemplo porque pueden ser muy entretenidas, pero cuando la ven personas que no tienen formación, que tienen carencias importantes en el ámbito familiar, en el ámbito de su educación formal, que están viviendo situaciones extremas, ¿cuál es el impacto de esas narconovelas en ese segmento de la población que está atrapado? ¿Cómo enfrentamos la lucha contra la criminalidad si hay un entorno, un ambiente que incita a muchos actores a imitar ese comportamiento? Sí. Mira, precisamente yo vi en algunas oportunidades algunos capítulos de una novela, El Señor de los Cielos, que trata sobre la vida de un narcotraficante.
Amado Carrillo Fuentes. Sí, y yo le dije a la esposa mía, mira, esa novela apunta a la fecha. Vamos a darle un saludo a doña Sara. No sé en qué tiempo se verán los efectos, las consecuencias de que esa novela se haya pasado a través de la televisora dominicana. Pero eso va a traer problemas. Ese es un aspecto de educación el que tú señalas, pero fíjate una cosa, y las iglesias hacen mucho hincapié, y los educadores también, el aspecto formativo, el aspecto de poner en su justa dimensión la exaltación de los valores para que las personas tengan una conducta normada. Pero, de todas formas, el derecho penal está vigente, y el derecho penal se lo dan las sociedades con fines disciplinarios. Y si el derecho penal no es aplicado a través del proceso, aplicando el procedimiento correspondiente, esa sociedad y sus respectivos componentes no podrán ser disciplinados. Se disciplina con el ejemplo, y el derecho penal es para sentar ejemplos, con otros propósitos ulteriores, esencialmente prevenir y efecto avisar, disuasivo. Exactamente, que tenga efecto disuasorio sobre el resto de la sociedad y sobre el mismo individuo también que ha cometido la infracción penal, diciéndole, si vuelve a cometerla, tu situación empeorará. Y aquellos que osen imitar esta conducta también tendrán la misma consecuencia que ha sufrido o que está sufriendo esta persona. Bueno, lamentablemente el tiempo de este espacio se agotó. Te agradezco la compañía, tu participación estupenda en este espacio, en otras palabras, donde analizamos hicimos un repaso general sobre los grandes retos de enfrentar la criminalidad desde el derecho penal. Un saludo a los amigos y amigas televidentes que han seguido este espacio, y las gracias a nuestros patrocinadores de Leche Milex por el respaldo que nos dan. Hasta la semana entrante, donde estaremos con ustedes, Dios mediante, en una nueva entrega de En Otras Palabras. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.